Dios es león, león de Judá, quien ruge y pelea en nuestras batallas. Todos se postrarán ante él. Nuestro Dios es cordero, que inmolado fue, el pecado quitó y nos dio libertad. Todos se postrarán ante el cordero y el león, se doblará toda rodilla. Oh, puertas abran ya, oh, puertas abran ya, camino para nuestro Rey. Él vino a salvar y al cautivo liberar. Es quien detiene al poderoso. Nuestro Dios es león, el león de Judá, quien ruge y pelea en nuestras batallas. Todos se postrarán ante él. Nuestro Dios es cordero, inmolado fue, pecado quitó, nos dio libertad. Todos se postrarán ante el cordero y el león, se doblará toda rodilla. ¿Quién detiene el poderoso? 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 ¿Quién detiene? ¿Quién detiene el poderoso? ¿Quién detiene el poderoso? Dios es león, el león de Judá, quien ruge y pelea en nuestras batallas. Todos se postrarán ante él. Dios es cordero, inmolado fue, pecado quitó y nos dio libertad. Todos se postrarán ante el cordero y el león, se doblará toda rodilla. Oh, 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 ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí, Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy.
Cristo, mi Rey. Nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Y Cristo, mi todo, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. En ti está mi fuerza y mi refugio. Cuando siento que ya no puedo, estás conmigo. Y en el día de mi temor, en ti confiaré. Siempre me sostendrás, siempre me ayudarás. Bajo la sombra del Altísimo, escóndeme. A la roca que es más alta, llévame. En pies como ciervo y podré andar. Dame alas de águila para llegar a las alturas.
mi refugio. Cuando siento que ya no puedo, estás conmigo. Y en el día de mi temor, en ti confiaré. Siempre me sostendrás, siempre me ayudarás. Bajo la sombra del Altísimo, escóndeme. A la roca que es más alta, llévame. Dame pies como ciervo y podré andar. Dame alas de águila para llegar a las alturas donde habitas tú. Bajo la sombra del Altísimo, escóndeme. A la roca que es más alta, llévame. Dame pies como ciervo y podré andar. Dame alas de águila para llegar a las alturas donde habitas tú. Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Tito, libro de Tito, capítulo 1. Algo interesante en la vida del apóstol Pablo es que hubo etapas cuando escribe a los Corintios. La primera vez dice que soy el más pequeño entre los apóstoles, y después en 2 Corintios dice que soy el más pequeño entre todos los cristianos, y luego a Timoteo le dice soy el principal, o sea, como que ya le volteó totalmente la perspectiva, soy el principal entre los pecadores. Y otro dato interesante es que hay comentaristas que sugieren que Tito fue hermano de Lucas. Y hay unas referencias, dice el amado hermano cuya alabanza es en todas las iglesias, y eso era Lucas, que estaba también portando la carta a los Corintios. Interesante. Pero si Tito en verdad era hermano de Lucas, sería el hermano menor porque es San Tito, entonces más pequeño. Y le quitó a Pablo de ser el más pequeño de los santos también. Pero las rutas y donde tenían que caminar y estar juntos y trabajar, y uno se queda y otro va para allá, y cómo era tratar de extender y cubrir las necesidades ya en áreas tan apartadas, y que era posible por la paz romana, viajar era lento, pues no había combustible y todo eso, pero los caminos eran seguros y eran buenos. Y otro dato interesante, lo que establece el ancho del eje de coches y el ancho de un carril es la parte trasera de un caballo. Y los romanos, para hacer sus caminos, entonces tenían ese ancho, porque como que se van hacían una ranura en medio para agua y para drenar y todo eso. Entonces el ancho de un carro de romanos era el ancho de un caballo, o sea, lo que se necesita para pasar un carro, como hoy. Aunque en viaducto en hora pico, luego un carril tiene más de un carro de ancho, pero eso es, y eso persiste, y eso ya llegó al ferrocarril, porque es un carril. Entonces el ancho del vagón, del metro y de todo eso fue ya establecido por el ancho de rieles, porque eran el ancho de las ruedas de los carros romanos, y eso era simplemente por los caballos. Entonces, o sea, a veces, y dices, sí, aprende algo nuevo cada día y nunca serás viejo. Caerás mal con tus detalles que sacas, pero no serás viejo. Entonces, una cosa con eso es importante ver, que no podemos como romper con la historia, con el pasado.
Es parte de nosotros y diario lo que tocas y usas, estás tocando el pasado, estás en eso y realmente no hay un rompimiento y algo que en el cambio de paradigma que estamos atravesando y tiene algunos años que comenzó, algo que tiene con eso es el querer como reinventar la historia. Que lo que realmente sucedió, lo que realmente produjo, que las causas y todo eso es reinventar el pasado. Y es interesante ver que el Evangelio ofrece algo mejor. En lugar de reinventar tu pasado, lo perdona. Eso está bien. Ok, entonces vamos a Tito, capítulo 1. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y piedad es dedicación o devoción a Dios, es posible por la reconciliación que el Evangelio presenta. Pero el conocimiento de la verdad, eso, la fe de los escogidos de Dios, no la fe de un apóstol. O sea, Pablo no fue llamado a ser apóstol porque tenía fe para ser apóstol, sino simplemente tenía fe, una fe común. Entonces algo que viene en Tito es fe común, gracia común, conocimiento común de la verdad, no hay algo especial, porque siempre hay una corriente en el Nuevo Testamento de gnosticismo, que hay un dato, hay una revelación que es como exclusiva, es para algunos, pero no para todos. Entonces vemos en Romanos 1, dice que la ira de Dios se revela desde los cielos, porque lo que es de Dios en la creación se da a conocer, su naturaleza divina y su poder se dan a conocer en la creación. Simplemente viviendo en el cosmos, te das cuenta que tiene un creador. Y dice, y es contra la injusticia de hombres, la impiedad de hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, sabiendo datos, detienen y suprimen esos datos. Y eso está corroborado. En otro día que estudiemos nuevamente en Génesis, podemos ver cómo han detenido injustamente, o sea, chueco, han detenido la verdad. Entonces, pero viendo eso, dice, ok, es conocimiento general, es común, que todo el que vive en el cosmos puede detectar eso. Pero dice que en el Evangelio, la justicia, la ira de Dios desde los cielos, por el que pudo ver todo y no sacó la conclusión, sino que cambió la imagen del Creador por imagen de reptiles y cuadrúpedos y demás. Entonces, pero entonces la ira de Dios desde los cielos a causa de esto, que todo el mundo puede saber algo y lo niegan, ¿ok? Pero la justicia de Dios se revela desde el Evangelio, por fe y para fe. Entonces el Evangelio está trayendo reconciliación, pero es una agresión contra nosotros, porque lo primero, lo más básico del Evangelio es decir, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios en Jesucristo es vida eterna. Entonces, pero es una agresión, es una acusación, nos está confrontando con datos acerca de nosotros que queríamos suprimir o justificar de alguna manera. Entonces, dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Y eso vimos hace 8 días en la introducción a Tito, que aquí antes del principio de los siglos, antes de la creación, solo existía Dios. Y en la Trinidad, eso es un argumento muy importante para la Trinidad. Okay. Hace muchos años tuve una conversación con un par de testigos de Jehová y estaban con eso, que Dios es nuestro Salvador, no Jesucristo. Pero en Tito lo hace equivalente, Dios nuestro Salvador, Jesucristo nuestro Salvador. Entonces siguen discutiendo, digo, ok, bueno, aquí está en versículo 2, eso, a ver, me lo explican por favor, que Dios no miente y prometió antes del principio de los siglos. ¿Con quién lo prometió? Con Dios.
Esa es la Trinidad, otra vez. Entonces, como la Biblia dice, el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo y nos escogió antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, 4 y 5, bendito sea Dios, y nos escogió para estar en Cristo antes de la fundación del mundo. Pero ¿cuántas cosas han transcurrido desde la fundación del mundo? Pues la caída del hombre, Noé, Abraham, la diáspora de los judíos, Daniel, el regreso, Nehemías, Julio César toma control de Palestina, bueno, de una zona que lo llaman después Palestina porque no podían decir filisteo o filistea, entonces lo llamaron Palestia, y de ahí tenemos palestinos, pero que no son ni siquiera los filisteos. Los filisteos dejaron de existir. Entonces realmente no hay palestinos. ¿Qué son? Inmigrantes como todo mundo en todo lugar. Entonces todos migraron, todos movieron del lugar. ¿Tú estás donde tú naciste? Entonces, eres un intruso. O sea, viendo, eso es la naturaleza de la historia humana, es movimiento, inestabilidad, necesidad, guerra, etcétera. Todo eso es lo que ha movido, y en Hechos 17 dice que Dios estableció el límite y el tiempo de habitación de cada nación. De hecho, Dios hizo de una misma sangre todas las naciones. La Biblia nunca habla de razas entre humanos. Hay una sola raza, es una misma sangre. Entonces, que simplemente son etnias, son naciones dispersas bajo el sol, y Dios estableció el límite de su habitación y el tiempo de su habitación. Entonces llega el momento que los que después poblaron Hungría, huyéndose de los mongoles y todo eso en Asia, llegaron a lo que es hoy Hungría, pero no eran de ahí. Entonces Atila hizo un acuerdo con Roma de ya no quemar la ciudad, y así entonces quedó Hungría, quedó Alemania por los Alemanni y los francos y los lombardi, y todos estos invadiendo en Europa, y Roma como haciendo tiempo. ¿A qué vienen? A quemar, robar y vivir aquí porque queremos esto. Y Roma no lo pudo defender, entonces como que muy generoso regala esas tierras que no podían defender. Entonces de ahí tenemos Texas, que era parte de Nueva España, California, que era parte de Nueva España, Arizona, Nuevo México, eran parte de Nueva España, pero no lo pudo defender. Entonces esto sucede y toda la vida ha sucedido. La cuarta ciudad de población mexicana es Los Ángeles, California. ¿Qué onda? Entonces la conquista empezó otra vez. O sea, esas son realidades en el mundo. Entonces tenemos que ver lo que puede estar pasando en Creta cuando Pablo deja a Tito ahí. Los cretenses son de cierto modo y los de Éfeso eran de otro modo. Y de unos 10 años de llegar el Evangelio, de empezar a formar la iglesia en Éfeso, y Pablo deja a Timoteo, tiene una expectativa. Por ejemplo, un cristiano maduro debe ser así. Y en Creta es interesante que realmente el criterio no es diferente, pero lo que hoy se le está pidiendo al cristiano maduro es diferente, es menos. ¿Por qué? Porque menos puede. Pero la expectativa es la misma, la imagen de Cristo. O sea, cuando tú ves lo que es el propósito de Dios, que no miente, que prometió antes de la fundación, antes del principio de los siglos, eso es la expectativa de Dios, es conformarnos a la imagen de su Hijo. Romanos capítulo 8. La expectativa de Dios es que andemos según el Espíritu, Romanos 8:4. La expectativa de Dios es que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, Efesios 5:18. Entonces, o sea, eso es su expectativa. La expectativa de Dios es, de acuerdo con San Judas 1:24, que al que es poderoso para guardarnos sin caída. Eso es la expectativa de Dios. Eso es lo que ha resultado. Bueno, pero esa es la expectativa de Dios, es guardarnos sin caída y presentarnos delante de su presencia con gran alegría. Y nosotros nos conformamos, aunque Dios nomás diga,
ya Jaime, ya, por fin, híjole, pero así, deslizando así, safe, llegando, ya llegué, ya no tengo que regresar nada, ¿verdad? O sea, ya estoy aquí para quedarme, ya. O sea, estás haciendo cuentas todos los días de si el rapto fuera hoy, ¿ok? Entonces, no, con gran alegría, presentarnos delante de su presencia, con gran alegría, y la alegría será de Dios. Bueno, se supone que la nuestra también, pero la alegría, es su alegría, presentarnos delante de sí mismo, sin mancha, irreprensibles. Eso es su expectativa. Y ha hecho toda la provisión para que esto se pueda realizar. Por eso predicamos a Cristo crucificado. La palabra de la cruz que es locura en los que se pierden, pero en los que se salvan, poder de Dios, sabiduría de Dios. Entonces sigamos, aquí dice, en la esperanza, ese conocimiento de la verdad debe estar trayendo esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada. ¿Cuándo fue eso? Hechos capítulo 9. La expectativa de Pablo no era ser apóstol, ser cristiano, ser discípulo de Cristo. Eso no era su expectativa, sino terminar con lo que él consideraba una secta y falsa doctrina. Entonces eso era su expectativa. Iba rumbo a Damasco respirando muerte y amenazas, y Jesús le interrumpió, porque la expectativa de Dios puede ser bastante distinta a la mía. Entonces, y le encargó, dice, pero levántate. Porque dice, ¿quién eres? Soy Jesús, a quien tú persigues. Y Pablo, órale, ¿y ahora? Pero levántate. Y el pero es que, en lugar de morir en este momento, Saulo, levántate, pero levántate y entra en la ciudad y yo te mostraré qué es lo que vas a hacer. Es muy importante ver eso, que entonces Dios tiene una expectativa aún para Pablo. Y Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 1, dice, y yo fui esto, pero la gracia y la misericordia de Dios fueron mayores que todo lo que yo fui. Y me puso en el ministerio, habiendo sido blasfemo, injuriador y perseguidor de la iglesia. Me estás persiguiendo a mí, Saulo. ¿Y ahora? Pues ya tronaste. Pero levántate. Y ahora me vas a servir. Es peor la sentencia, la neta. Lo mejor sería que en el momento de bautizarte te mantenemos ahí unos 5 minutos bajo el agua. Ya terminaron tus problemas, eres salvo, vas al cielo, todo lindo, ya no tienes que lidiar con cubrebocas y todo lo demás. Pero eso no es lo que Dios ordena. Pero levántate y te mostraré ahora cómo me vas a servir. Y eso lo pone muy interesante. Y si te das cuenta, en la Biblia, como en nuestra vida, en la historia, el resto de historia humana, no como en la vida real. Muchas veces decimos en la Biblia, en la vida real, y digo, papá, ahí está tu problema. La Biblia es la vida real. Entonces, en la vida de nosotros y en la historia humana, como también se ve en la Biblia, la gente más interesante y más inspiradora para nosotros resulta ser la que le tocó el paquete más pesado, más caro, más complicado. Entonces, ¿cuál es tu problema hoy? ¿Cuál es tu lucha hoy? Tuve un chat hace un tiempo con alguien y estaba reclamando conmigo algo y dice, tú no sabes mi lucha. Y digo, ¿sabes lo que es eso? Es el violín más chiquito, pobre de ti. Tú no sabes con qué lucho, tú no sabes así. Y digo, pero ¿acaso sabes con qué lucho yo? ¿Sabes mi lucha? No. Entonces, así nos quedamos, ¿verdad? Así, en jaque mate. Ni tú para allá, ni yo acá. O sea, así estamos así atorados totalmente. Víctimas los dos de circunstancias fuera de nuestro control, nuestra lucha. ¿No?
¿Y qué importa tu lucha? ¿Qué importa mi lucha? Finalmente, hay todo un mundo, planeta lleno de gente que ni sabe tu lucha, ni le interesa tu lucha, es más, caes gordo por hablar de tu lucha. Entonces buscas a alguien que simpatice, a alguien que te entienda. Ahí está, a la diestra de Dios tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros sin pecado. Él puede interceder, Él puede. O sea, Dios, su alegría es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Eso es su alegría. Piensa, ¿cómo puede ser que la alegría de Dios sea vivir en ti? Piensa y escúchate durante el día. Tus pensamientos, tus reacciones, tus comentarios cuando vas manejando, cuando estás viendo un partido y manos de barriga al portero y mira, ya metieron 3 goles, ya sáquenlo, ese bla, bla. O sea, y dices, ándale, qué amable, qué linda persona. O sea, eso es la realidad y es su alegría. Vivir en ti y presentarte delante de Dios, otra vez, la Trinidad, con alegría, con gran alegría. Y dices, o sea, no va a estar, pues sí, ahora un aplauso, ya llegó Jaime al cielo. Ya, Jaime, ¿cuánta lata das? Pero ya terminó eso, ya llegó al cielo, siéntate para allá. O sea, no, es alegría en todos nosotros. O sea, imagínate poder simplemente decir, ¿qué pasó? Lo último que supe es que me intubaron y me inyectaron algo intravenosa y como que me fui en un viaje que no supe que era real y que era pesadilla y todo eso, y de repente nuevos pulmones, nuevos ojos, nuevas manos. Puedo llenar los pulmones y al que veo, lo primero que quiero decir, el Cordero es digno. Esa es la parte que no te reportan cuando avisan casos y esto y cuántos han fallecido y todo eso. Pero no nos han dicho, pero Dios sí lleva la cuenta que cuántos están delante del Cordero de Dios hoy por la pandemia. No todo es feo, no todo es oscuro. Sí hay gloria también y dices, oye, eso es muy negativo. Ok, entonces tú enséñanos a ser positivo. A ver, te estamos oyendo. Enséñanos a ser positivo. Entonces, sí tenemos mucho que podemos aprender en esto. Entonces, Él prometió desde antes del principio de los siglos que en cierto tiempo, por la predicación del Evangelio, es como se iba a manifestar la esperanza de vida eterna. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Eso es tremendo. Abraham tenía una promesa y una esperanza en esa promesa, pero no tenía toda la información que tú y yo hoy tenemos. Que en Cristo se puso esto ya en el centro y con un panorama completo de gloria y esperanza de vida eterna. No nada más de escapar juicio o algo, sino gloria. Estar delante de su presencia con gran alegría, mirando, verán su rostro. ¿Cómo? Estábamos conformes con simplemente no ir al infierno. No. Dios tiene una expectativa en eso y la está realizando. Ok, entonces, y dice a Tito, versículo 4, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, Dios nuestro Salvador, versículo 3, versículo 4, Jesucristo nuestro Salvador. Dios no parte pelitos como luego las sectas lo están haciendo. Versículo 5, por esta causa te dejé en Creta y por esta causa en la salutación a Tito inserta misericordia. Normalmente típico para Pablo es la salutación griega, gracia a ustedes, favor de Dios, y shalom, hebreo, paz a vosotros, de Dios nuestro Salvador, ¿ok? Esa es su típica salutación en todas las demás cartas, pero aquí con Timoteo y ahora con Tito inserta misericordia. ¿Por qué? Bueno, cuando ves cómo iba a tener que hacer Timoteo en Éfeso y dice, ninguno tome en poco tu juventud, Timoteo.
Habla lo que tienes que hablar, haz lo que tienes que hacer, lleva a cabo esto. Y no todo va a ser fácil, Timoteo, yo sé que querías hacer otra cosa con tu vida en esta temporada, pero eso es lo que vas a hacer. Igual Tito, dice, son unas bestias en Creta, pero entonces hazlo y hazte la idea que esto lo tengo que hacer. Y eso es lo que más cuesta, es que cuando es cansado hay oposición y hay una puerta abierta mostrándome una salida a una vida más tranquila. Entonces, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador, porque te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Ahora, ¿cómo va a ser algo que corrijas una deficiencia si son tan nuevos? O sea, el más viejo cristiano en Creta quizás tenga 3 años. O sea, ¿tú te acuerdas? ¿Hay alguien así que tiene 3 años o menos de ser cristiano? Tú dices, o sea, ¿estoy deficiente? O sea, estás así, que dices, yo nada más estoy tratando de no regarla tanto. Y sí estoy avanzando, pero no tienes como tu meta ser como Tito, ser como Pablo. O sea, dices, no, si Dios quiere, aquí estoy, pero realmente estoy tratando de terminar el día sin pecar tanto. Ok, entonces es una realidad para mucha gente. Entonces, como Pablo dice, para que corrigieses lo deficiente, porque eso es como Dios ve la cosa. Pero Dios no está viendo. ¿Y esto por qué no tiene? Dios trae en la mano todo lo que necesito. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todo lo que necesito para vivir en este mundo como cristiano. Y todo lo que necesito para en este mundo amar la verdad, andar en la luz y amar a Dios y a mi prójimo. Para la piedad nos han sido dadas. Y digo, pero yo no las tengo. Eso va por tu cuenta. A ver, checa tus archivos, checa tu buzón de spam. A lo mejor ahí está, que no lo calificaste como legítimo, pero todo nos lo ha dado. Entonces digo, ¿todo? Entonces, ¿por qué no voy mejor? Pero ve, y establecieses ancianos en cada ciudad. Ahora piensa en eso también. El cretense de más tiempo y más madurez tendrá de cristiano 2 o 3 años. Y tú dices, y ellos van a estar cuidando y gobernando y dirigiendo a otros. Y dices, no, pero ellos todavía están en pañales. Así es. Pero es interesante que cuando estás en esa etapa de pioneros, de abrir campo y todo, es interesante que maduras más rápido. Algo que ha sucedido por la tecnología digital en 20 años, 25 años, es el tiempo de maduración cambió de 20 a 30 años de edad. Y por eso tienes chicas de 30, 33, 35 que aún no casan, que realmente todavía no desprenden para estar viviendo su vida. Están como antes estaban a los 18, 19. Es muy común. Y por eso hablan muy feo de los millennials, que les digo una cosa, los millennials ya están pegando a 40, ya están rucos. Pero los tenemos así de idiotas y infantiles y todo eso. No, ya van a ser abuelos si nomás se apuraran a casarse. Pero entonces, viendo eso, ¿qué es lo que hacía que estuvieran en eso? Bueno, la necesidad. Tú sabes más que cómo caminar como cristiano. Entonces, por ejemplo, un pastor en el sur de California, del movimiento Calvary Chapel, a los 20 años plantó lo que hoy se llama Harvest en el sur de California. Cada año, durante más de 20 años, han hecho una campaña evangelística en el estadio de béisbol en Anaheim. Durante la pandemia, en 2 meses, tuvieron 6,000 decisiones
online, o sea, dijeron, no problem. Entonces, vamos a seguir predicando el Evangelio a como dé lugar. Entonces, eso es lo que ha hecho. Pero a los 20 años, a ver, ¿tú a qué te dedicabas a los 20? ¿Cómo estaba tu vida alineada y bien fundada? Y no, dice, no, pues algunos tuvieron buen comienzo. Ok, ahí vamos. Entonces él se convierte a más o menos los 17 años de edad, estaba en la prepa. Él fue resultado de una noche de fiesta que su mamá, que era muy así, entonces él nunca conoció a su papá. Y tuvo 2 padrastros, uno le adoptó y le dio su apellido. Entonces tuvo 2 padrastros, infinidad de hombres entrando y saliendo de la vida de su mamá. Entonces él desconfiaba, como toda su generación, había como una ruptura entre una generación y otra. Entonces cuestionando todo, sospechando todo. Entonces a los 17 años, no, ser cristiano no. Y porque alguien me diga qué hacer, no. ¿Conoces a alguien más así? Y no me gusta que me digan qué hacer, y no me gusta que me digan mis cosas. Y que, ok, bueno, entonces así. Y así era yo. Entonces algunos dicen, no, que híjole, pero lo más duro es eso de la cuna cristiana, porque, ay, qué tanta hipocresía. Pues te cuento cómo era en la cuna no cristiana. Resulta que también hay hipócritas por todos lados. El mundo está lleno de hipócritas. Nomás ve la política. No son evangélicos y cristianos y con Biblias y todo eso. Es humano ser hipócrita. Tenemos miedo de que nos conozcan en verdad. Desde Adán y Eva, escondiéndose de Dios. ¿Okay? Entonces necesitamos darnos cuenta de eso. Entonces sospechando, enojado, yo no quiero ser cristiano por los cristianos, realmente no conocía a cristianos como ese que ahora es pastor. Pero ahora pastoreé una iglesia de como 9,000 congregantes, han plantado infinidad de iglesias también, simplemente ha duplicado eso en otra ciudad del sur de California y sigue así y todavía no tiene 70 años y sigue recio. Pero ¿qué es lo interesante en eso? O sea, tenía 3 años de haberse convertido y no tenía trasfondo. Nunca fue a escuelita bíblica de vacaciones, nunca vio un franelógrafo, nunca memorizó textos. Pero tenía sed de Dios. Cuando se convirtió, estaba en la prepa y había una chica que le gustaba. Entonces como que se sentó ahí para ver si ella se fijara. Y ella estaba así en la hora libre para comer en la prepa. Estaban así sentados en el pasto y era un estudio bíblico. Y sin querer oyó. Y sin pensar, hoy voy a creer en Jesucristo, creyó. No hubo nada con la chica, pero cambió toda su vida. Entonces, sed de Dios. Y eso es algo que es tremendo cuando te das cuenta de tu sed de Dios y empiezas a saciar esa sed, que es su palabra que lo hace. No hay límite. Es sorprendente lo que puede suceder. Y si tú no tienes sed de Dios y sed de su palabra, entonces acabas de poner tu dedo en el problema. Y necesitas orar. A estas alturas no hay un truco, no hay una inyección de vitaminas, no hay nada, no hay ministración, simplemente tienes que decir, Señor, dame amor por tu palabra. Lléname de sed de ti, lléname de sed de tu palabra. Necesito eso porque estoy frío, apagado, distraído, agüitado. Y puedes ver todo el día la hipocresía. Pablo estaba viendo, seguimos leyendo. Había hipócritas en las iglesias y Pablo no se agüitó, no dijo, ay no, entonces pues mejor cada quien por internet o algo así. O sea, no. Entonces, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, que no es intachable o perfecto, sino que no andan acusándole. Eso es importante aclarar, porque hoy tenemos la idea irreprensible y todos dicen, ay, yo no, y ni siquiera voy a servir en estacionamiento. Lo único que pedimos en estacionamiento que sepas la distancia mejor entre autos para no andar con llegues y así. Pero no, irreprensible.
Hay uno que es irreprensible y Él está sentado a la diestra de Dios. Los demás necesitamos a ese hombre Jesús. Marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y ahí está otra vez, decimos, no, pues hijos de pastores siempre los peores. No son los peores, simplemente como que más se fijan en ellos. Como que hay más observación y análisis y chisme y reportaje y todo. El que es anónimo, pues sus hijos también tienen anonimidad. Entonces, pero lo que hay que ver con eso es, a ver, tú con tu cuna cristiana, no voy a hacer que, alza tu mano si vienes de cuna cristiana o no cuna cristiana. Porque alguien va a decir, ¿qué es eso de cuna cristiana? ¿Cómo te llamas? Pues María Guadalupe Concesión, Fátima y Nieves de la Soledad. Ah, ok, sí. Si no vienes, o sea, tienes otra cuna, pero a lo mejor te ubicó, a lo mejor te sirvió. Ok, checa, a lo mejor sí. Y la cosa de cuna cristiana es como el argumento tan clásico: si Dios es bueno, si Dios existe, ¿por qué permite el mal? Entonces presupones que si Dios existe es bueno, que lo bueno es lo que define lo correcto en el universo. Entonces, si Dios existe y es bueno, entonces ¿por qué permite tanta maldad? Ok. Entonces, a ver, tú vas a ser Dios de esta semana. Déjanos meternos en nuestro sótano, pero hoy a las 12 de la noche, tú empiezas a ser Dios hasta sábado a las 12 de la noche y tienes todo eso. Ahora tú procura el bien. Tú haz que la gente quiera hacer bien y que pueda hacer bien. Y que no te falle y que no se atrase y no te agüites porque nadie te hace caso. Ok, entonces necesitamos ver que lo que dio su expectativa del ser humano no es que seamos tan buenos. Él ya descartó eso. Ninguno es bueno, nadie busca a Dios, todos son inútiles, Romanos 3. Entonces Dios nos califica a todos como pecadores y dignos de muerte y condenación para poder tener misericordia. Pero si no identifica el caso, entonces tu cuna cristiana te ayudó a identificar el problema. Eso no es malo. Y a ver, mi pregunta ahora, dice, sí, ahí va la navaja, rasurando. ¿Aprovechaste tu cuna cristiana? ¿Qué tal? ¿Cómo es que un chavo sin antecedentes, sin conocimiento y todos sus antecedentes, no solo no favorables, sino en oposición y contrarios, cómo él pudo recibir el Evangelio y en 3 años estar plantando una iglesia que hoy tiene 9,000 personas y no ha ido a diestra ni a siniestra y sana doctrina más de 40 años, casi 50? O sea, dime, explícame eso. ¿Y tu cuna cristiana no te sirvió? Eso va por tu cuenta. Billy Graham tuvo cuna cristiana. Entonces, a ver, defiéndete. O sea, realmente tenemos que decir qué es lo que oíste y cómo respondes. Eso determina todo. Eso de ahí se desenvuelve todo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso Pablo insiste con Tito: sana doctrina para sana fe, para sanas obras. Seguimos leyendo. Entonces es necesario que el obispo o el supervisor sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, eso ayuda un chorro, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, o sea, pleitista que todo le molesta, no codicioso de ganancias deshonestas. Hay suficientes historias. Me acuerdo que alguien me estaba diciendo hace años en Tehuacán, dice, no, y esos pastores, o sea, yo nomás me quedé así, digo, mira con qué boca hablas. Y si yo fuera como tú te diría idiota, pero como soy culto no te lo digo. Entonces, pero dice, esos que son pastores luego se hacen de Beatles, o sea, del coche fino en lugar del bocho, ese es así. Se hacen de esos, porque había un pastor que sí se hizo rico en Tehuacán de su multinivel, en iglesia y todo así, que ya ni es, pero ahí está. Entonces se hace así, pero nos echó a todos así con la misma pintura. Digo, a ver, ¿viste en qué llegué?
A ver, explícame eso otra vez. Has ido a mi casa, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo dices eso? ¿Que yo no soy pastor? ¿O qué? ¿Que para ser pastor hay que ser así? ¿O siendo así no? O sea, aclara. Hoy ya es diferente, ya cambió su entendimiento de todo eso y se arrepintió. Pero ve cuán fácilmente es hablar de esas cosas y no estar ni siquiera atinándole. Es un chisme, es una calumnia, pero es más fácil decirlo y lo puedes decir en ciertos entornos y nadie te confronta. Todos dicen, ay sí, y empiezan con su versión también. Pero nadie está ahí para defenderse. Entonces yo hace tiempo dejé de escuchar mucho de que pues te quiero comentar cómo me fue en la iglesia de donde vengo. Digo, ¿vienes de otra iglesia? ¿Por qué? Porque nadie viene sin marca, por decir, nadie viene sin arruga, nadie viene sin algo doblado por ahí que se tiene que enderezar. Vienes aunque sea con una herida. ¿Okay? Vienes con alguna confusión. Entonces siempre dices, sí, es un paquete cualquiera. Dime, ¿nunca fuiste un paquete para nadie? Ok, entonces ahí quedamos que todos somos complicados. Pero viendo eso, o sea, como que me quieren decir su historia de por qué dejaron esa iglesia. Y digo, no me interesa. Antes sí, qué rico y picoso. O sea, pero ya no quiero saberlo. ¿Por qué? Pues porque no hay nada que podamos hacer, pero aquí estás, abre tu Biblia. O sea, hay algo que podemos ver diferente mañana, pero esto que pasó ya no lo podemos cambiar. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Y realmente estar diciendo y como juntar un consenso de queja o de inconformidad no cambia nada. Dios actúa contra los falsos, contra los imprudentes, contra mí, contra ti, cuando le parece bien. Y si no, le parece bien. Entonces seguimos. Dice, sino hospedador, que no es simplemente que es muy fiestero y muy así, que jala con todo el mundo y mitotero y todo, sino hospedador que le encanta conocer a gente desconocida. Entonces, y eso es diferente porque luego te dan muchas sorpresas. Amante de lo bueno, debe ser obvio eso, pero no lo es. Amante de lo bueno, sobrio, que es una persona no nada más solemne, es claridad. Lo opuesto de sobrio es ebrio. ¿Ok? Entonces no piensa bien, no reacciona bien, entonces sobrio. Justo, santo, dueño de sí mismo. Es una frase interesante. Dueño de sí mismo. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Y eso es también tan importante. Pero cuando dice dueño de sí mismo, antes tenía que hacer eso seguido, que ahí va tu raíz griega, y tenía que sacar una palabra de griego del Nuevo Testamento, hebreo de vez en cuando, pero griego cada 8 días, porque había gente, porque llegué así, de botas, de cinturón para afuera y camisa para adentro. Eso para mí me costó un chorro. Eso es estar así. Es fodongo, descuidado, es como se visten los flojos, imagínate, o sea, así. Entonces salir a la calle que nadie se voltee a ver, ni más. Ok, entonces llego así, botas, camisa de cuadros, la villa de ese tamaño, o sea, si te lo aviento, te parte y así. Entonces, eso es otro modo y otro acento de más de zona agrícola en el sureste de Puebla. Entonces llego hablando así, entonces otra vez, gente muy abierta, muy linda, pero diciendo, si habla como de rancho, es un ignorante como de rancho. Entonces digo, ahí te va, tu raíz griega. Y tenía que como decir así, como que tengan perros y aventarles un pan así de que pues ahí va su raíz griega, pues ahí va tu raíz griega, perro. Que en krateia, dominio propio, cuando dice dueño de sí mismo, es eso, que tiene sus apetitos y sus inclinaciones en control.
Pero ¿cómo es eso? Es un fruto del Espíritu. ¿Ves que dice bondad, fe, mansedumbre, templanza? Ok, es otra vez encratella, es tener esto. Pero hay unos ejemplos. Y algunos lo que pasa, porque más adelante nos va a decir lo que pasa, que lo vemos, que es, ok, con un caballo se supone que el cabestro, freno y riendas te ayudan como nada para controlar al caballo, pero lo que es primordial es tu relación con el caballo. Ves que todo es relación y te dicen que el cristianismo no es religión, es relación. Y sí, pero una relación es más complicada y te cuesta más. Entonces tu relación con el caballo es primordial. Entonces una vez fuimos a montar aquí ya en Morelos y no había montado algún tiempo, entonces pues vamos a prestar el caballo de mi papá, es brioso. No era brioso, era mal acostumbrado, como que muy consentido. Entonces como que lo calificaban como brioso porque suena mejor eso. Es como tú cuando dices, es que yo soy muy apasionado. La Biblia llama a eso concupiscencias y ya no suena tan chido, porque por sus concupiscencias van al infierno y dices, ay no, Dios me libre. Pero cuando decimos voluble, en lugar de decir iracundo, pendenciero, pleitista, o sea, decir soy voluble, soy jarocho, pues yo soy un garoqué. A ver, saca tu palma, te doy la fortuna y me pones plata. ¿Qué? Pero ¿cuántas generaciones eso ya no afecta? No te puedo decir la fortuna, pero la Biblia te puede decir un futuro y eso sí platico. Pero piensa, ¿qué es? O sea, con todo eso, la relación con el caballo que el mero dueño tenía era de consentirlo y darle su rienda, como es la forma de hablar. Entonces el caballo hacía muchas cosas impropias, peligrosas y así, y cruzando un río, this is de Indiana Jones, entonces cruzando un río tenía que ir derechito, porque aquí donde el río da vuelta había escarbado, entonces caminas sobre grava y el agua estaba tocando, o sea, tenías que subir los pies, estaba llegando el agua a los estribos del caballo. Entonces teníamos que atravesar así. El caballerango me dice a mí, porque este caballo es el difícil de controlar, digo, es mal educado, pero bueno, o sea, ya. Pero ¿sabes cuál era el problema? Dos cosas. Primordial, la relación con el caballo. Entonces lo que dije, ok, yo no le monto al caballo como una bici. La bici no te conoce y nunca te va a conocer y no te tiene venganza, ni desprecio, ni admiración. Pero si quieres saber de lo que estoy hablando, ve a Zempoala, alquila un caballo y vas a saber lo que es no tener relación con el caballo. Entonces me presento al caballo, me paro al lado de él, así de lado como los caballos, no haciendo, ay caballito, porque dice me va a pegar, me va a rasguñar. Entonces el caballo hace eso y luego, ay pues el caballo está mal. No, tú estás mal, pero bien. Entonces, ¿cómo llega Dios con nosotros? ¿Así? No, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y siempre Jesús queriendo bajarle eso para quitar lo que podría ser amenaza. Pero cuando ya era necesario, aparece a Pablo en su gloria en el camino a Damasco y dice, Pablo, ¿qué onda contigo? ¿Qué pasa? ¿Quién eres? Soy Jesús que tú persigues. Oh, y cambió todo. Entonces, si eso te sucede, no te asustes, pero ya lo pedías. Entonces ahí vamos con el caballo, tengo que seguir así como va el caballerango, dice aquí es hondo, entonces hay que seguir derecho. Pone el caballo, le quiere rebasar al caballerango porque es mal acostumbrado, entonces no puede porque es subir así, literal así en lodo. Entonces resbala, se regresa y se va al hoyo. Entonces yo hasta el pecho así, me chispo, el caballo se levanta, se va saliendo del hoyo sobre la grava, todo bajo agua, y yo agarro así, muy Indiana Jones, muy cool. Entonces así, ¡prum!, y ya estoy montado, y todos los que estaban atrás así. Hacía mucho calor, era por el puente de Isla y se sintió rico el agua. Entonces, pero ve eso, o sea, todo ese día
Tuve que como hacer una relación con el caballo para que él entendiera una cosa. Entonces, pero cuando tú ves a alguien montando que jala las riendas y el caballo ya está así, el caballo nomás está diciendo, Dios en los cielos, dame la oportunidad que este menso vaya junto al árbol y me lo peino. Entonces vas a Zempoala y esos lugares, y si hay una cerca, y mejor si tiene alambre de púa, así. Así. Y si hay árboles, así, busca la rama más baja y el caballo nomás hace eso. Y, como agua al pato. Y tú te quedas. No te quiere. Eres un fastidio y un dolor en su vida. Y aun cuando tú no eres así, ya hizo la idea que así son los humanos. Entonces, fíjate en eso. Ahora, en adiestramiento canino, y dices, oye, entonces, sí, no te gustaba ser caballo, ahora vas a ser perro. Algo que hacen es interesante. Algo del cerebro del perro te necesita a su diestra. Entonces te enseñan, hay dos razones. Una razón es que tu mano derecha queda libre, entonces llevas la trailla o sin trailla y el perro va a tu lado izquierdo. Pero es interesante, el Salmo 16, Jehová está a mi diestra y no seré movido. Entonces parte de nuestro problema es que yo quiero ser y que yo mando y que Dios esté a mi izquierda y que Él me haga caso como el perro. Y traen a Dios como mascota y no entienden por qué no funciona. Pero el perro que está bien está conforme a una relación y ubicación referente a su amo. Entonces está a su diestra. Y la otra es, tú has visto, a lo mejor te ha pasado, mi perro es así porque así lo educaron. Te trae así. ¿Ok? Y eso no es bueno para el perro. No es más feliz. No es un perro más tranquilo. Cuando están bien, están contigo y van a tu paso. Y no se adelanta. Jehová está a mi diestra, no seré movido. Ok, entonces Él no toma un paso hasta que tú tomes un paso. Jehová está delante de mí, no seré movido. Lee el Salmo. Entonces, la Biblia es interesante, como realmente sí tiene algo que decir. Y algo que pasa con eso es su mundo, o sea, su gozo del perro está en caminar contigo. Aunque sus instintos son ir a ver allá, ir a oler esto, ir a orinar aquí, o sea, sus instintos son eso, pero esto ya lo valora y lo quiere y lo prefiere. ¿Ok? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces vemos en los Salmos como un pastor de ovejas, David, pudo derivar de eso y ver desde los cielos y en la tierra la naturaleza de Dios y su expectativa para tratar con nosotros. Ahora, regresando al caballo, el caballo cuando tiene una buena relación, no te tira, no te maltrata. En esa cabalgata que tuvimos, uno iba que como que su caballo era como esos de moneda fuera del súper. Entonces todo era así, todo era pegarle así, y todo era así como un niño, pues. Entonces el caballo, porque son inteligentes, agarró un desprecio en media hora. Y el resto del día el caballo iba caminando así. Y entonces él brinca y brinca y brinca. Y ya llegó a su casa y quedó que no podía moverse por espasmos de la espalda. Y el caballo así. Te desprecia. Pero lo que pasa es que sin saberlo tú, lo has despreciado. Ahora ve cómo Dios hace con nosotros. El libro de Job. Aquí Dios es grande en poder de sabiduría y no menosprecia a nadie. ¿Cómo lo demuestra? ¿Cómo muestra a Dios, el Dios infinito y eterno, todopoderoso? ¿Cómo demuestra que no desestima a nadie? En su forma de venir, en su forma de llegar a nuestra vida, en su forma hasta de disciplinarnos, en su forma de guiarnos. No desestima. Eso es tremendo, porque no somos apreciables ante Él. Y estamos buscando aprecio de parte de Dios. Y necesitamos ver, si estoy cumpliendo su expectativa, esto para Dios es alegría. Eso es una corona.
Ok, entonces seguimos. Pobres cretenses, todo eso tenían que aprender. Y tú también, y yo también. Entonces dice, dueño de sí mismo, en Cratella, lo tiene en sus manos como las riendas del caballo. Ahora, yo tuve un caballo excelente caballo, pero como que andaba así nervioso, molesto y todo eso al principio. Entonces lo que vi es que el freno quedaba angosto. Hay detalles como zapatos para ti, el freno para el caballo. Entonces tenía que ser del ancho y como quedó un poco angosto, al morder estaba lastimando aquí las esquinas de la boca, que es muy sensible del caballo, y quedaba como chiquito eso de lo que va del freno. Entonces hay un hueco detrás del colmillo del caballo y se movía. Entonces imagínate, agarra una llave o algo y ve pegando tu diente a ver qué tal pasas el rato, ¿no? O sea, al rato ya estás así molesto con todo el mundo. Entonces cuando le puse lo adecuado y le quedaba bien, hasta caminaba así. El caballo se sintió bien y fue una forma de hacer yo con él, de mejorar, porque era nuevo para mí el caballo, de mejorar nuestra relación. Ahora piensa, otra vez, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Y qué más? A ver, junto, delante de mis enemigos. O sea, ve todos los cuidados, toda la provisión. Junto a aguas de reposo, todo esto, y la bondad y la misericordia me seguirán ciertamente, y moraré. O sea, ¿qué es lo que David se da cuenta? Pero ¿de dónde viene eso? La relación que tiene en la oveja con su pastor, David con Dios. ¿Quién lo desarrolló? ¿Quién desplegó esa relación? Dios. Entonces podemos tomar de eso y decir, ok, porque esto que viene es duro. Sigamos leyendo. Dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y dirías, ¿cómo puede ser en un lugar que no ha sido casi predicado el evangelio mucho? Creta es una isla no muy grande, pero ya había varias comunidades, varias ciudades con cristianos, y Tito tenía que asegurar que los que estaban a cargo de esos grupos estuvieran bien. A propósito de eso, hoy está, probablemente en próximos 3 días, si no antes, cae la capital de Afganistán. El país está ya caído y bajo control de Talibán. Están ejecutando intérpretes que trabajaron con el militar americano, están ejecutando líderes de cualquier tipo, policía, seguridad pública, y los líderes de iglesias en casa, porque iglesia como tal, como que puedas poner tu letrero y decir somos iglesia tal, no existe, pero iglesias cristianos reuniéndose en casa sí existen, y los líderes de esos grupos han decidido no abandonar el país. Pero es casi segura su muerte. Vamos a orar por ellos y por esos cristianos que ni conocemos, pero ellos escucharon la palabra de Cristo, la palabra de reconciliación, creyeron y tienen una herencia y una esperanza de vida eterna, conforme a la fe de los escogidos. Padre, te queremos poner delante a los cristianos en Afganistán. Ellos saben mejor que nosotros el tamaño de la amenaza, de qué tamaño es el peligro. Podrían hacer uso quizás para tramitar visas contactando a cristianos afuera, y no lo harán. Porque el asalariado ve venir el lobo y huye, pero el pastor, de quien son las ovejas, no se huye. Y el lobo sí tiene dientes. Entonces, Señor, pedimos por los que han asumido responsabilidad y cargo por tu iglesia en Afganistán, que los protejas y los fortalezcas, y su familia, y cada creyente, cada uno que ha podido ya entender y invocar en nombre de Jesucristo, en contra de cultura y religión y política, frente a toda la oposición que puede haber, y no
como aquí, sino la oposición es el Talibán. Y aquí tenemos problemas, Señor, políticos, económicos, pandémicos y demás. Pero no está agregado esto a nuestra lista. Pero como sintiendo lo que es tener un familiar cercano en Afganistán, oramos por ellos, Señor, por nuestros hermanos y hermanas. Úsalos, Señor, que sea predicada tu palabra. Haz maravillas, Señor, que quizás solo en la eternidad se pueden testificar y decir lo que tú hiciste. Y aquí tu iglesia, aquí estamos orando. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces seguimos. Eso nos da un poco de perspectiva, ¿verdad? Y nos quejamos, ay, no, estamos en semáforo amarillo. Y no le dices, papá, puedes ir a veranda, no te fusilan. Entonces, ve cómo o sea, nos ayuda mucho cuando podemos poner las cosas en su dimensión y relación correcta. Pero ve, dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Eso es una frase muy importante, acuérdate. Sana doctrina, sana fe, sanas obras. Eso es el hilo, la secuencia en el libro de Tito. Entonces, ¿cómo voy a tener sanas obras si no tengo sana fe? ¿Cómo voy a tener sana fe si no recibo sana doctrina? Entonces, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Y podemos decir, pero si le enseñaron mal, no, pero ¿cómo fue enseñada? ¿Okay? Pablo dice a Timoteo, dice, acuérdate de quién recibiste el testimonio, Pablo. ¿Okay? Lo que oíste de mí delante de muchos testigos, eso también encomienda a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Siempre es una búsqueda, siempre poniendo atención a estas cosas, pero retener la palabra fiel, esto, la palabra que produce esperanza de vida eterna, conforme a piedad. Entonces es esa enseñanza. Entonces lo que tú tienes que ver es alguien que nomás no quita el dedo del renglón. Y sé que cae mal, pero no lo voy a hacer. Entonces, ok, hace 15 años, 16 años llego aquí, llego de botas, hebilla y todo eso, y mi habla, mi estilo era muy suficiente para el lugar donde estuve. Entonces, ¿sabes? Si yo no le entiendo nada. Es un ranchero, es un ignorante. Si hubiera venido hablando como chilango, todos dirían, nuestro pastor es sofisticado. Pero bueno, entonces, o sea, era ridículo, pero digo, ¿qué haces con eso? Te voy a decir, bye, fuego con las botas. Ok, saco la camisa. Así, voy a poner pesas, voy a poner las mangas de la playera así. Entonces van a decir, ok, nuestro pastor es muy cool. Es como en Cuernavaca nos gusta ser. Entonces así, y con una raíz griega para aquel que está ladrando, que todavía que no sabe nada. Ok, pero ¿sabes qué? Y tenis blancos. Ok, y ser todo eso. Pero ¿sabes qué? Con el dedo en el renglón, escrito está, escrito está, escrito está. Inculcar, repetir, invocar y decir, escrito está. ¿Por qué? Porque es la palabra de fe que nos dará esperanza de vida eterna. No hay otra cosa que decir, no hay algo que te lo vaya a acelerar o facilitar o reducir la carga o el peso de caminar con Cristo, sino al contrario, es la palabra de Dios. Ok, entonces es eso y búscalo porque estamos pasando, como mencioné, un cambio de paradigma y tiene algún tiempo que está pasando. Hace unos años empezaron a hablar de valores. Y por ejemplo en las escuelas ahora, y de todos los cristianos, ¡ay qué lindo! Ya están enseñando valores en las escuelas. Ok, entonces, pero ve lo que eso es una incriminación del sistema educativo que no tenían eso y fue un fracaso. Entonces 70 años de escuela pública así oficial sin nada produjo problemas. Entonces ahora vamos a enseñar valores. No vamos a enseñar algo como verdad objetiva o verdades morales,
que eso es absoluto, eso es bueno o malo en cualquier momento, en cualquier lugar, sino valores. Entonces, si tú vas a Comex, por ejemplo, y vas a comprar cierto tono de azul, y según el muestrario, y muchas veces tú vas a ver que son cada vez, o sea, uno que es muy pálido, casi blanco, y otros y cada vez más intenso. Entonces yo quiero entonces tiene un código, tiene un numerito, y entonces meten eso, ya es todo, antes era al ojo del que trabajaba ahí, y a veces te salía, a veces no. Entonces ponen la base adecuada, la pintura blanca que es vinílica de esta mezcla. Entonces la computadora, como ya es digital, sabe cuántas gotas de azul, de amarillo. Dice, no quiero verde. Sí, pero tiene amarillo porque lo hace más así, fuerte. Y tanto de esto y así. Entonces, y así, y lo mezclan y ahí está tu tono. Estos son valores. El valor es cuánto cuesta. Entonces el valor de esa pintura es cuánto azul tiene, cuánto blanco. Entonces todo es relativo. Y es a tu gusto. ¿Okay? Esos son valores. Pero ahora ya tenemos valores, que mis valores, que tus valores. Ahora el problema cuando ya pasamos a la siguiente etapa, que es terminología y hablar de identidad. Si para ti tu identidad es ser pederasta, lo tienen que validar, porque es tu identidad, es tu sexualidad y es tu identidad, y lo tienen que validar. Eso es el próximo paso y ya se está haciendo. Primero lo normalizan, ¿okay? Después lo van a legalizar y después van a hacer ilegal cuestionar, ¿okay? Eso es un cambio de paradigma, y como que se nos hace raro porque está pasando en nuestros tiempos, pero han habido otros. Simplemente en menos de 100 años, cada de vez en cuando hay un cambio. ¿Y qué pasa? Esto no pasa. Cielo y tierra pasarán. La forma del mundo puede cambiar, pero eso no va a cambiar. Entonces, verdad objetiva, verdades morales no cambian. Pero entonces ya enseñaron a tus hijos y a lo mejor a ti que valores son suficientes, pero simplemente es relativo. Entonces ya hablan de fe como un valor. Fe no es un valor. Fe simplemente es tener confianza en algo. Pero entonces puedes hablar con alguien y decir, de Dios nunca me olvido, siempre he creído en Dios. Ajá, ¿qué Dios? No, pues ¿cómo te atreves? O sea, pues sí, para que estemos de acuerdo, para que siquiera, aunque no estemos de acuerdo, que nos entendamos. Necesitamos definir, y es muy cansado, es mucho trabajo tener que tomar tanto tiempo definir lo que un vocabulario que antes era común. Ahora tenemos que checar cada palabra, y se está haciendo en las iglesias, ¿ok? Ya se está haciendo. Entonces yo estoy viendo pastores, y hasta hemos quitado de autores de nuestra librería. Digo, sí, porque es apostasía ya. No está así como flamante, pero ya está en el inicio, y para que no vayas a ser confundido, mejor ya no vendemos esos libros. Pero por eso debes de tener tu Biblia en papel, porque el dueño del que tiene el copyright de más versiones de la Biblia es una editorial secular. Y en cualquier momento, porque es dueño del copyright, en cualquier momento digitalmente cambia todas las escrituras de todo lo que tienen digital. Es muy bueno tener tu YouVersion o algo así en tu cel, en tu tablet, y todo eso es muy bueno. Pero ten tu Biblia, memoriza en papel. Y dices, sí, pues ya te lo dije. Ni te voy a hablar del rapto, y de reptilianos y todas las fábulas que andan circulando acerca de eso. O sea, sí sabes eso, ¿no? Que según los gobiernos son reptilianos disfrazados de humanos, y extraterrestres invadieron y todo. Y dices, ¿de dónde sacan tiempo libre para estar en eso si yo apenas puedo planchar y barrer? Okay. Por eso ponte a hacer algo útil. Entonces dice que pueda por eso, que da a entender que si no retienes la palabra fiel,
tal y como ha sido enseñada, pero es la palabra fiel. Y 5 veces Pablo hace eso en las cartas pastorales, palabra fiel y digna de ser recibida. Ok, entonces palabra fiel, que retenedor de eso. Y lo que yo estoy viendo es, checa esta frase, me la tuve que aprender con dolor, pero no todos son leales a ti. Y todos queremos como lealtad. Pero no todos son leales a ti, son leales a su necesidad de ti. Y cuando cambia su necesidad, va a cambiar su lealtad. Entonces, si lo aplico al ministerio y a los púlpitos, algo veo que desde los 90 se empezó a ver. Que dicen la cosa correcta, hablan bien esto, predican hasta el evangelio, ¿ok? Tienen mucho éxito, son buenos comunicadores y todo eso. Pero ¿sabes qué? En algún momento quitan el dedo del renglón de escrito está. Y ya su palabra empieza a tener el mismo peso. No tiene que exceder, no tiene que tener mayor peso su palabra. Pero ya lo que yo digo pesa lo que pesa la escritura. Eso es muy importante ver eso, porque están usurpando autoridad de Dios. Y todos tenemos que someternos, hasta Jesús lo hizo, porque escrito está. Entonces, checando eso, o sea, viendo eso desde los 90, simplemente cambiar esto, luego hacernos relevantes haciendo esto, luego cambiar el otro, y así, y como que sí está bien. Entonces se hizo de moda para que la gente no se sienta despreciada. Vamos a poner el texto que estamos estudiando en la pantalla, porque si tienes para tener pantalla, también quiere decir que tienes éxito, pero entonces ya no usamos Biblias. Eso es muy peligroso. Entonces lo que nosotros hacíamos allá en mi rancho, allá donde vivía, entonces nosotros hacíamos, ¿alguien no tiene Biblia? Le presto. Y miro aquí con mi esposa o miro aquí con mi esposo. Ok, entonces le presto la mía y luego busco donde, si cambiamos de lugar en la Biblia, busco, le cambio y a rato ya los invitas a comer y se conocen y son amigos de toda la vida como resultado. Ya no, ya cada uno en su cubículo con su ombligo directo a la pantalla, al púlpito, no necesito a nadie y por eso ahora se nos hizo tan fácil dejar de congregarnos por la pandemia. Muy fácil. ¿Te das cuenta? Entonces, el cambio de paradigma ya tiene rato que se está efectuando. Y por eso tan fácilmente muchos protocolos que nada que ver. Una estadística que te va a poner así. En Israel, que tiene muy alto nivel de vacunación, de Pfizer, que muy así fresa, aunque entonces tienen de la muy buena vacuna, con el más alto nivel, que ya lo bajaron a menos de 50% de eficacia, pero todavía es de las buenas. Entonces, así, muy alto nivel de vacunación, 60% de los nuevos casos no vacunados. Dices, ya ves, ok. 39% son vacunados y todavía les dio, ok. Ahora, más leve o no tan duro. Bien, para eso era. El 1% que se reinfectan, que están enfermos hoy de COVID, ya tuvieron COVID, el 1%. Pero ¿sabes quién tiene menos efectos? El que tuvo COVID y tiene inmunidad natural, es más robusta que la vacuna. Pero no te quieren ofrecer esa opción. ¿Por qué? Científicamente es lo que procede. Y lo que hubieran hecho es cargar todos los recursos y la atención en protocolos de tratamiento que pasaron un año sin saber qué hacer cuando te enfermas. El caso es no enfermarte. Eso es de viejitas, esos miedos de, o sea, eso es no hacer algo útil. Entonces estamos hablando que las mejores mentes en gobiernos con amplio recurso para buscarlo, no lo buscaron y fue intencional. Es un cambio de paradigma. ¿Y qué dices? Entonces, pues ¿ya qué, papá? ¿Ya qué? Ya nos abordaron, ya estamos en el tren, ahora vamos a donde nos lleva. Esa es la realidad. Pero lo que tú y yo podemos hacer es entonces decir, ok, yo he hecho todo lo que me pidieron, he cumplido.
Pero ya me di cuenta que yo tengo que responsabilizarme de mi salud. No un gobierno, no una iglesia, yo tengo que responsabilizarme. Pero eso no era nuevo, pero se nos hace novedoso, una revelación. Yo tengo que hacer lo que me toca. ¿Okay? Entonces, viendo eso, o sea, ellos sabían, ellos no empezaban a decir acerca del gobierno en Roma y el emperador, ay, tenemos un emperador que procura todo lo que es el bien del pueblo. Ellos no tenían esa ilusión de que el emperador se preocupara por las provincias. ¿Okay? Entonces, imagina cómo el evangelio llega con gente que está sin amparo, sin ayuda, sin protección, sin rumbo, sin identidad. Entonces, ¿cómo llega el evangelio con esa gente? Así llegaba a México hace 100 años el evangelio. A gente sin identidad, sin futuro, sin recursos, sin acceso a lo que otros sí tenían acceso. O sea, esa gente es la que respondió mejor y más pronto al evangelio. Ok, entonces es lo que vamos a tener a futuro. Eso es lo que siempre pega. Entonces, si las cosas nos empiezan a arrimar a más necesidad, a más apuro, simplemente Dios se va a manifestar como más fuerte, más sabio, más atento, más presente. Y lo vamos a tener que comprobar. Y si estás listo o no, pero lo vamos a tener que comprobar. Dios vive, Cristo vive y está presente. Entonces lo vamos a estar comprobando en muchas formas. No te puedo decir cómo y cuándo, pero la Biblia así nos dice. Entonces, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es muy cansado, pero es muy necesario, porque hay aún muchos contumaces. ¿Ve qué palabras usa en Tito? Contumaces, que simplemente a todo discuten. ¿Okay? Muchos contumaces y habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿Por qué? Porque eran judíos gnósticos, entonces vieron en el cristianismo como una secta más fluida, más moldeable, la forma de aprovechar. Y eso pasó a partir de los 80 en México y Latinoamérica. Empezaron a aprovechar que había mucha curiosidad y mucha apertura en la sociedad hablando de Dios y hablando de la Biblia. Antes no. Si mencionabas la Biblia así, como si dijeras, hay una tarántula en tu pierna, no podías mencionar la Biblia. A partir de los 80 sí. Y los 90 más. Y lo que tenemos es el efecto de agregados. ¿Ok? Entonces, mayormente los de la circuncisión. ¿Te acuerdas en Hechos? Los hijos de Seba, de un sacerdote en Jerusalén, pero tenía 7 hijos y andaban haciendo exorcismos y cobrando. Si tú me muestras a alguien que cobra por un exorcismo, ya te puedo decir lo demás de él. O sea, ¿cómo crees? Imagina, Jesús echa fuera 1000 demonios del Gadareno y dice, ok hijo, ponte bello, o si no, chiflo y regresan. No, o sea, porque eso se maneja en muchos lugares, en el contexto de cristianismo. Pero entonces tenemos que ver, cuando llegan los del pueblo de Gadara, llegan y él está vestido, estaba desnudo, vestido de ropa regalada de los discípulos y quizás de Jesús mismo, estaba vestido en su cabal juicio y sentado en los pies de Jesús, y Jesús no le está cobrando. Okay, entonces necesitamos captar eso. A los cuales es preciso tapar la boca. Ay, Pablo, no habla nada bonito, no es nada amable. A rato dice, los cretenses son malas bestias, ociosos, mentirosos siempre, glotones. ¿Qué onda? Glotón. O sea, que no les deja margen. Y dice, y esto es verdad. No es una exageración. Es muy fuerte eso. Pero cuando ya están así, cuando tú y yo nos vemos, como Pablo se pudo calificar, siendo blasfemo, injuriador
y perseguidor de la iglesia, cuando se califica con eso, ya puede decir con la totalidad, y la clemencia y la misericordia de Dios fue mayor, pero hasta no calificar tu pecado, no puedes calificar y ponerle dimensión a la gracia y misericordia de Dios. No le tengas miedo, di la verdad. Confesar es decir lo mismo. Ahí va tu raíz griega. Okay. Ya son dos, me debes. Entonces, pero ve, o sea, es decir lo mismo. Homo, logeo, decir lo mismo. Entonces, si Dios dice esto es adúltero, tú no digas mujerieguito. Suena menos feo, pero no se siente menos feo para la que fue engañada. Entonces, dilo como Dios lo dice, para que Dios sea glorificado en lo que hizo con un adúltero, con un blasfemo, con un ladrón. Que Dios sea glorificado y la belleza de Cristo sea manifiesta a todo el mundo. ¿Cuál es tu miedo? Entonces, seguimos. Dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras. Eso es justificación. Enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Entonces, pero ve, la expectativa de Dios para los cretenses no es menos que la expectativa de Dios para los efesios, o los tesalonicenses, o los filipenses, o los corintios, o los romanos, para Tito mismo, para Timoteo, no es menos. Entonces, cuando Jesús dice, las obras que yo hago, también las hará el que cree en mí, y aún mayores, porque voy al Padre. Entonces tú dices, aún mayores, mira, yo no necesito caminar sobre el agua. Yo no necesito resucitar a un Lázaro, ¿ok? Yo no necesito multiplicar el pan. Lo que quiero es terminar el día sin enojarme. No es mucho pedir, pero tú ya sientes que eso es tu mayor dificultad. Pero ahora piensa otra vez, esa es tu lucha. Tú no sabes mi lucha. Pues tú no sabes mi lucha. Sé tu lucha. No, todos anónimos. Víctimas. O si prefieres, víctimas. Entonces, o sea, así estamos. Nadie entiende, nadie sabe, nadie está a mi lado para ayudarme y todo eso. ¿Cómo no? Tenemos un sumo sacerdote que puede ser afectado por lo que me afecta, que puede compadecerse de mis tentaciones y no peca. Entonces tengo quien intercede por mí delante del Padre, y siempre está interrumpiendo y siempre está haciendo ruido delante de su Padre por tu caso, haciendo ruido. Y todo el mundo te está callando quizás, y todo el mundo está diciendo no estés dando lata, pero Él está dando lata. Entonces puedes seguir adelante y puedes entonces calificar esta lucha como una oportunidad en donde la gracia y la misericordia de Dios sean mayores, aún para un blasfemo. Entonces, este testimonio es verdadero. ¿Qué te gustaría ser cretense? Son esto, y es cierto, no es exageración. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Otra vez, la expectativa de Dios es que yo con sana doctrina sea sano en la fe. Y sana fe va a producir sanas obras. Entonces, cuando hablamos de dominio propio hace rato, dueño de sí mismo, es fruto del Espíritu. Gálatas 5:22, 23. Entonces, fruto del Espíritu. Es algo que Él produce. Sana fe produce sanas obras, pero sana doctrina produce sana fe. Entonces, sé que caigo gordo. Tienes siempre una opción de no venir. Pero hay que decir y hay que decir y hay que recalcar y hay que repasar y hay que recordarlo y todo. Y cuando ya por fin me muera y van al funeral, cada uno va a poder escribir en un papelito qué es lo que Jaime más decía. Y vas a decir, bueno, eso más decía, pero no está bien, gramáticamente debe ser así. Ok, está bien. Pero ¿qué es esto? ¿De qué más hablaba? ¿Qué parte de la Biblia siempre traía frente a nosotros?
porque sé a quién sirvo y a quién voy a entregar cuentas. Entonces no tiene que ser por mí que tú andes así ignorante de las promesas de Dios, ignorante de las advertencias de Dios, ignorante de los caminos de Dios, sin ayuda y sin amparo y sin ejemplo. Entonces eso es lo que hacemos. Y por eso procuramos que haya discipulados, que te inscribas, que lo hagas, que lo termines. Eso es un milagro cada vez que empiezan 20 y terminan 8 y dices, ¿quieres saber por qué tienes problemas en tu vida? Bueno, ya como que ya estamos llegando a explicación. Entonces parte de eso es no ser fiel, no ser constante, y eso va por tu cuenta. ¿Okay? Hay muchas cosas. Hay un pastor enfermo, muy crítico, que tiene 1 año y medio que pudo bajar de peso y le dio COVID y está crítico, está con oxígeno, está hospitalizado, 100,000 pesos de medicina especial para el virus y todo eso. Digo, papá, era muy fácil, salte a caminar en la playa que está enfrente, camina en la playa, baja de peso, y si te da, porque te va a dar a un vacunado y te va a dar, te da menos duro. Entonces todos nosotros tenemos que decir, esto es la realidad, entonces tengo que cambiar mi paradigma porque el escenario acaba de mover. Tengo que cambiar. Pero entonces si estás poniendo atención domingo tras domingo aquí, de por sí sabías que tenías que cambiar tu estilo, tu vestuario, tu pensamiento, renovar el entendimiento, arrepentimiento, examinar las cosas en la Biblia, contemplar la gloria del Evangelio como en un espejo, estar contemplando eso y ser transformado de gloria en gloria por el Espíritu Santo. Eso es algo que hemos venido hablando años. Entonces necesitas llegar con esa expectativa a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que voy a ver? ¿Qué es lo que voy a contemplar? ¿Y qué me va a poder estar haciendo? Ok, entonces, que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y eso sucede, y es sorprendente porque a mí me está pasando así, del movimiento Capilla Calvario. Pastores diciendo, sí, mejor ya no enseñemos el Antiguo Testamento. ¿What? Sí, porque la gente no entiende y luego tiene muchas cosas muy fuertes como que destruyen una ciudad y los muros de Jericó y el diluvio y mucho, o sea, como que se presta para discusión. Mejor hablemos solo de Jesús. Dice, ok, ¿de qué Biblia hablaba Jesús? Y cuando dicen Hechos 2:42 que vamos a ser muy relevantes y muy eficaces como la iglesia del primer siglo, entonces perseveraban unánimes ¿en qué? En la enseñanza de los apóstoles. ¿De qué escrituras enseñaban? Del puritito Antiguo Testamento. Y es interesante cómo puedes predicar el Evangelio, predicar una vida cristiana, una comunión con Dios, una revelación diaria de parte de Dios, dulzura, gozo y paz desde el Antiguo Testamento, que era la Biblia de Jesús, la Biblia de los apóstoles. Pero ahora no vamos a usar eso, sino solo aguas con eso. Sus razones siempre suenan, siempre convencen, pero dices, pero ¿cuál es tu problema? No, es que otros tienen problema. No, tú tienes problema. Es como decir eso, cuando tú empezabas a salir y no les pareció tu novio, pero lo amo, y no te podían convencer, al contrario. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ya no quiero el Antiguo Testamento porque a otros no les gusta, de por sí no te gusta. ¿Sí explica? Ok. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Es interesante. El legalista suena más espiritual, pero es un incrédulo y es un corrompido, porque todo es malo. Ahora hay un problema de logística. Simplemente cuando ya todo es pecado, y hay iglesias que eso es el tema, todo es pecado, ya no te queda nada que no sea pecado. El problema cuando todo es pecado es que ya nada es pecado. Entonces no ves más santidad, sino más mediocridad y más incredulidad. Interesante, chécalo. Algunos dicen,
Sí, exacto. Pero suenan bien los argumentos. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Pero este texto es citado muchas veces mal. Dice, bueno, pero mira, el pastor dice eso, en la iglesia dicen esto, pero para los puros todo es puro. Ajá. Pero tú no eres puro. Entonces, cuando alguien anda diciendo eso, pero no es una persona que vive la pureza de Jesús, cuidado, porque dice, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces, ¿cómo juzgan? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Entonces, tenemos el derecho y la obligación de ver hechos. Entonces, cuando alguien te trae una nueva doctrina, o te presenta una nueva iglesia, un nuevo predicador, te quiere pasar una predicación o algo así, algo de YouTube, semillacuerna.com, lo que sea. Tienes derecho y la necesidad de ver sus obras. Y dice, no, es que lo tienes que hacer. Pues déjame ver, eso es lo que aprendí del pastor, de mi pastor. Déjame ver cómo esto te ha ayudado a amar más a Dios con obras y a tu prójimo para que sepas si me conviene. Entonces, con sus hechos lo niegan, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Okay? Es una moneda falsa, rechazada. Cuando hablan de la piedra del ángulo, que es Jesús, que la piedra que los edificadores reprobaron salió siendo la del ángulo. Entonces fue una equivocación, pero normalmente los albañiles, los de mampostería, al armar algo traían las piedras y a veces iba a haber una piedra que no estaba cortada, entonces rompe la hilera de piedras, o sea, va a causar problemas, mejor rechazada. Y para no estar perdiendo tiempo y que otros agarren esa piedra, le ponían una A, que es adóquime, que es rechazado, reprobado. Pues a Jesús le pusieron una A, reprobado, rechazado, y terminó siendo la piedra del ángulo. Entonces tienes que checar por qué le pusieron. Ok, si tú no crees al albañil que marcó esto, que esta piedra no queda, métela, y si no queda, no queda. Entonces la Biblia es una pieza y podemos estudiarla como una pieza. Y este libro, en este tiempo, el libro de Daniel y el libro de Hechos y Apocalipsis y Génesis, y todo escrito en diferentes lugares, en diferentes tiempos, pero que te das cuenta que es una pieza. Y cuando la estudias así, te das cuenta lo que no cabe ahí. ¿Ok? Entonces, por eso, ten tu Biblia en papel. Memoriza textos bíblicos, familiarizarte con el contenido bíblico es tu deber, es tu necesidad. Y no sabemos dónde van a ir a parar las cosas, probablemente nunca llegaremos a ser como Afganistán, pero el México de ayer ya no es. Entonces tenemos que ajustarnos a lo que está adelante. Bien, y no somos unos cretenses que no entienden. Somos bien tiernos y atentos y Dios nos dice y lo hacemos. Amén. Vamos a ponernos en pie. Nuestro Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra, que quienes escribieron y quienes guardaron y quienes copiaron y quienes tradujeron y quienes han procurado tenerla frente a nosotros, la valoraron y pagaron precios muchas veces muy elevados por ser fieles y conservar eso, pero por eso lo tenemos hoy. Y te damos gracias, Señor, porque es tuya. Porque al decir escrito está, aunque no es lo que tú dijiste, son los pensamientos de Dios que tú guardaste y los encomendaste a nosotros. Y tenemos que pensar como tú acerca de nuestra vida y los acontecimientos y nuestro pasado y presente y futuro, y pensar como tú. Y tú dices aquí en Tito que tú hiciste lo que hiciste en la cruz y diste a tu Hijo a los impíos para redimirnos para ti, un pueblo tuyo propio, especialmente para ti.
Y nos vemos, Señor, en el espejo y miramos alrededor y somos especiales, pero no en ese sentido. Un pueblo tuyo propio. Y tienes una expectativa y un plan en eso. Y entonces queremos saberlo, queremos vivirlo, Señor. Y te pedimos nuevamente que hoy y el resto de esta semana nos instruyas en tus caminos y nos reveles y nos enseñes de tu palabra tus pensamientos, cómo piensas y qué piensas acerca de nosotros y acerca del mundo, acerca de nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y guíanos, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Postrarme ante ti, Jesús, silencio. Reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús.